conflicto que inició hace semanas, pero explotó este fin de semana. Nos vamos a trasladar hacia el Palacio Nacional de la Cultura con el presidente Bernardo Arévalo, quien se refiere a cuál es el panorama luego de haber decretado el estado de prevención en 2 municipios de Sololá. Así que escuchemos. Muy buenos días, amigos y amigas de la prensa. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta mañana en el Palacio Nacional. Y un tema que sigue generando interés es el tema del estado de prevención que se ha decretado en los municipios de Santa Catarina, Ixtahuacán y de Nagualá. El estado de prevención está en vigor y tiene como propósito garantizar la seguridad y el orden público en el departamento, evitando los ataques que se habían dado por parte de grupos armados ilegales. Es un estado de prevención que reitera y refuerza y reafirma la presencia del Estado en el territorio y que genera condiciones para que las distintas instituciones del Estado cumplan con sus funciones en torno a los incidentes que se han dado en ese lugar. Nuestra prioridad es proteger a la población de ambos municipios, de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nagualá, y los operativos de seguridad que realizan las fuerzas de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala tienen como propósito ese objetivo. Hay que recordar que no estamos ante un enfrentamiento comunitario. Esta última situación no se ha tratado del ataque de una comunidad contra otra, como ha habido instancias en el pasado, sino se trata de acciones de grupos ilegales armados con armas de alto poder que realizaron ataques cuyo objetivo evidente era expulsar a las fuerzas del Ejército de Guatemala de las posiciones que han venido ocupando para precisamente prevenir los actos de violencia intercomunitaria en la región. Esto ya no es el producto del conflicto territorial histórico, sino es algo que alrededor de esto se configura como una variante preocupante. Quiero ser enfático ante las desinformaciones que se han estado dando, que el Ejército de Guatemala no atacó a ninguna población, sino que lo que hizo fue responder fuego defensivo cuando fue atacada por estos grupos ilegales. Quiero recordarles y llamar su atención nuevamente a la multitud de imágenes que hay que evidencian que esto no se trataba de una acción en donde se estuviera agrediendo a algún grupo de pobladores, sino que es al revés, había un grupo ilegal organizado, entrenado con evidente capacidad organizativa que estaba posicionándose y que fue capaz de sostener un ataque contra las posiciones militares entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche aproximadamente. Es decir, esto es un ataque organizado y sostenido, no se trató de un encuentro o de una escaramuza entre dos fuerzas. Las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil están trabajando para proteger a los ciudadanos
de estos grupos ilegales que son quienes están generando los hechos violentos que se habían iniciado ya en primera instancia desde el jueves de esa semana. Quiero aclarar de que si lo que estos grupos ilegales buscaban era expulsar a las fuerzas de seguridad para poder contar con mayor libertad de operación para cualquier trasiego al que se dediquen, han obtenido exactamente lo contrario. El Estado ha reafirmado su presencia y ahorita en el marco del estado de prevención se realizarán las gestiones para desarticular a los grupos criminales responsables por estos hechos. El Estado tiene claro que nuestra presencia es una presencia cuyo objetivo es proteger a la población y no va a ceder el territorio al crimen organizado. Le cedo la palabra al ministro de Defensa en funciones, general Martínez Milián, quien nos dará una actualización del estado de prevención en Sololá, por favor. Bueno, escuchábamos al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la conferencia de prensa denominada La Ronda en el Palacio Nacional de la Cultura, donde hacía referencia a ese estado de prevención que se está dando en 2 municipios del departamento de Sololá. Asimismo, mencionaba las acciones, ese trabajo interinstitucional que están haciendo en el área derivado a ese enfrentamiento que tuvo lugar el fin de semana, pero que ya había iniciado hace algunas semanas. Pero ahora mismo vamos a escuchar al ministro de la Defensa Nacional, José Martínez. Valga la redundancia, a visitar a nuestros heridos y se les condecoró con el roble de oro, de acuerdo a las condecoraciones militares, que esto indica que es a todo aquel soldado que sufra un atentado o un ataque directo, que fue el que realizaron grupos armados ilegales que pertenecen al crimen organizado el 11 y 13 de diciembre. ¿Con qué finalidad? Con sacar al destacamento militar y de las elevaciones que estamos resguardando para causar zozobra y terror en estas comunidades de Nagualá y Santa Catarina. La responsabilidad del Ejército de Guatemala, del destacamento que se encuentra entre Nagualá y Santa Catarina, es velar por la seguridad e integridad de su territorio y la paz y tranquilidad de estas comunidades, y no permitir que grupos ilegales armados vengan a causar terror en estas comunidades. Es así, con el estado de prevención se manda un contingente evitando que continuaran estos ataques, preservándoles seguridad a la población. De igual manera, a todos los que utilizan la Interamericana, se ubicaron y se tomó la Interamericana para que todos los ciudadanos que caminan por ellos también se sientan libres y seguros, que es la responsabilidad del Ejército de Guatemala junto con la Policía Nacional Civil. Buenos días. Bueno, ahí escuchaba usted a José Martínez, ministro de la Defensa Nacional, quien también hacía referencia a ese estado de prevención que ha decretado el presidente Bernardo Arévalo. Y es que, según se mencionaba, desde el pasado jueves 11 de diciembre se registraron estos hechos que prueban que estos grupos ilegales están operando en la región con un claro fin de control territorial. Y es que aquí, Carla, este es un punto muy importante porque estamos hablando de territorio.
Así es, Michelle, aunque se sabe que esto es parte del pasado, lo confirmaron las autoridades correspondientes y en este caso el presidente Bernardo Arévalo cuando explicó este fin de semana durante el domingo mientras se efectuó una conferencia de prensa, tanto él como el ministro de Gobernación y el ministro de la Defensa dando detalles sobre este acontecimiento. Ellos informaron que fue un ataque directo a los miembros que estaban del ejército en este lugar y llamó la atención cómo estaban vestidas estas personas, porque él decía no tenían el uniforme similar a las autoridades respectivas, pero sí iban todos de igual forma. Incluso pues ellos también indicaron que tenían algunas grabaciones de lo que se aconteció durante ese jueves 11 de diciembre que se registraron los hechos donde se mostraba que estos grupos ilegales estaban operando en la región con un claro fin del control territorial de este punto, pero que también explicaba él que esto ocurrió desde el jueves 11 y concluyó el sábado 13 de diciembre, donde los grupos armados atacaron la estación militar durante casi 11 horas, Michelle. Todo esto inició desde las 8 de la mañana y concluyó durante la noche, Michelle, y pues nosotros pudimos observar, pues obviamente, pues este acontecimiento que deja a varias personas fallecidas en el lugar. Así es, Carla, y es que ya tú lo mencionas, un ataque que duró pues casi que un día completo, precisamente en esta base militar que dejó a varias personas fallecidas y personas heridas. Ahí tenemos en imágenes cómo se organizan estos grupos criminales. Mira, Carla, realmente las imágenes son impactantes, están precisamente dentro de estas montañas para poder pues realizar este tipo de ataques. Y es que se reportaron esos disparos directos contra los helicópteros de evacuación cuando estaban pues evacuando a las personas heridas, poniendo en grave riesgo la vida de personal de rescate. Estos criminales pues secuestraron a miembros de la estación de la policía, así como a conductores de buses y transeúntes de la región. Por supuesto, aquí hay algo que sí es importante indicarlo, mencionarlo, que según lo que habían indicado las autoridades, es un grupo de crimen organizado que se está aprovechando de la vulnerabilidad de la población residente. Pero recuerden, cuando mencionamos un grupo de crimen organizado, se tiene que especificar qué tipo de crimen organizado es decir, verificar la situación si son personas de un grupo que se estén uniendo para cometer algunos actos delictivos dentro de esta área o de qué se trata. Obviamente esto lo tiene que investigar el Ministerio Público, que ya también después de unas horas de que ocurrió todo este hecho mencionaron que se estaba analizando. Ellos tienen que presentar el resultado del análisis y determinar qué fue lo que realmente ocurrió en este lugar. Lo lamentable son los fallecidos, las personas heridas también en este punto y obviamente pues ahorita se tiene el control según lo ha manifestado el presidente de la República y también los ministros tanto de Gobernación como de la Defensa. Nosotros seguiremos verificando esta situación. Desde el fin de semana teníamos dudas por el dato que dieron de las personas fallecidas, indicando que eran 5, confirmando del jueves 11 al 13 de diciembre, pero que también surgieron más personas que estaban muertas y que lo observamos en las imágenes cuando colocaron los ataúdes en fila para saber en realidad cuántos eran en su totalidad y desde cuándo empezó este conflicto allá en Sololá. Bueno, con esta información, pues nosotros, recuerden, vamos a seguir verificando esta situación, pero tenemos más información después de la pausa.